esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al comenzar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a los pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir el criado aquel, encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si cada uno no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La voz del Señor resuena poderosa, majestuosa la voz del Señor. La voz del Señor resuena poderosa, majestuosa la voz del Señor. Tomen asiento, hermanitos. Es imposible que nosotros podamos descubrir a Jesús si no es acercándonos a Él. Venir a la misa, rezar el rosario, hacer novenas a los santos, a la Virgen, son devociones. Venir a la misa es un precepto, pero cuando yo voy a la misa, ¿realmente estoy acercándome a Jesús? Cuando yo vengo a misa todos los domingos, quiero acercarme al corazón de Jesús para llevar en mi corazón lo que Él me dice cada domingo. Si esto no se da, nos pasa como Pedro. Pedro vivía con Jesús, pero cuando dice Pedro se acercó,
Es porque Pedro no estaba tan cerquita, porque no estaba convencido todavía de todo lo que decía Jesús. Y esto lo comprendemos al final. Ninguno estaba convencido de los apóstoles de lo que decía Jesús. A la hora de la verdad lo dejaron solo. Pero en aquel entremedio, Pedro hace este acercamiento con la pregunta de cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano. Tal vez la pregunta debería ser: ¿cuánto debo amar a mi hermano? ¿Cuál es el grado heroico de yo amar a mi hermano? Si yo amo a mi hermano sin límites, yo lo perdono sin límites. Y decir esto, por ejemplo, la gente que vive en Venezuela, decir esto que tienen que amar y perdonar a Chávez, a Maduro, decirlo en Cuba que tienen que perdonar y amar a Fidel Castro, el cristianismo nos pone en 3 y 2. El cristianismo nos pone delante de la realidad, ya que la religión no es devociones. La religión, el cristianismo es una manera de vivir, es una manera sobre todo de amar. Y el que no ha aprendido a amar no ha conocido a Jesús, no se ha acercado a Jesús. Después de esto está en el capítulo 18 de Mateo. Al final del Evangelio de Mateo está la resurrección, sobre todo en el capítulo 21 de San Juan. Está aquella anécdota, aquel encuentro de Jesús después de la pesca milagrosa, donde le dice a Pedro: ¿me amas? No le dice: yo te perdono, Pedro. ¿Me amas? Si tú me amas, todo está arreglado. Pero tú me echaste maldiciones cuando te preguntaron de mí, que no me conocías. Entonces, si tal vez maldijo hasta la hora en que había conocido a Jesús. Y la pregunta de Jesús: Pedro, ¿tú me amas? Todavía Pedro está recio e indomable. Sí, tú sabes que te amo. Y se entristeció, le dio sentimiento. Pero una vez termina la confesión, Jesús le dice: sígueme. Y ahí venía Juan detrás. Y Pedro le salió el mostrito inmediatamente, acabándose de confesar. Le salió el mostrito. Así que no nos preocupemos cuando nosotros salimos de la misa y en el mismo estacionamiento nos sale el mostrito, porque mira, me guayaron y qué sé yo, cuál cosa, la que sea. Y le sale el mostrito y le dice: ¿y este qué? ¿Este qué? Ni siquiera dice: ¿y qué va a pasar con Juan? ¿Y qué le va a tocar a Juan? O sea, ¿quién es el más importante, Juan o yo? Ese mostrito, Dios mío, ¿cuándo morirá? Decía mi guía espiritual que 3 horas después de la muerte todavía el ego está brincando dentro de nosotros. Y Jesús le dice, también le sacó el mostrito a Jesús. Jesús no pecó, ¿verdad? Pero con su cordón bien amarrado, con su cinturón bien amarrado a la túnica: si yo quiero que éste se quede hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú apacienta mis ovejas, es lo que yo te he dicho. Hermanos, la invitación del Evangelio es al perdón. Jesús pone esta parábola del Señor que va a ajustar las cuentas y hay uno que le debe 10.000 talentos. Eso es incalculable. Y a este otro le debía 100 talentos. Ese a quien le perdonó el Señor los 10.000 talentos eres tú y soy yo, ¿no? No nos escondamos detrás de la viga ni del banco.
ese a quien el Señor le perdonó 10,000, eres tú y soy yo. Y mi prójimo, ese es el que me puede quedar a deber 100 talentos. Y entonces me voy a las manos, me voy a la pelea, me voy a la... El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Hermanitos, un ejemplo. Lo pongo todos los años cuando sale este evangelio. A propósito de lo que dice Pablo en la carta a los romanos: si vivimos para el Señor morimos. Y lo opuesto, si no hemos vivido para el Señor, sino para mi egoísmo, para mi odio, ¿para quién voy a morir? Para el demonio. ¿Verdad? Porque Dios no se vende. Pues les comparto esta experiencia de mi profesor, el padre Monseñor Herminio de Jesús, que murió recientemente, hace como un mes, en Ponce, de la diócesis de Ponce. Él era exorcista de la diócesis de Ponce. Y atendió esta situación: 2 hermanitas que se sentaban ahí juntitas a escuchar la misa, hermanas de sangre. Y un buen día, la gallina de una de ellas sacó sus pollitos. Usted sabe que la gallina recién sacada, eso se pone y celosa con sus pollitos, y entonces lo primero es buscarle comida. Y entonces encontró allí en unas plantas y empezó a escarbar y escarbar, y le echó a perder el jardín de la hermana vecina. Y salió la hermana vecina con la escoba a la gallina, a los pollitos y a la misma hermana. Se enojaron de tal manera que no se hablaban. Pero las dos eran católicas. Por eso, al que el Señor le perdonó los 10,000, está aquí. Somos tú y yo. No vayamos buscando quién es. Es esa señora que no perdonó a su hermana y no perdonó sus gallinas. Y entonces, a partir de eso, una se sentaba allá y la otra acá. Pueden darse la paz. Se recogía espiritualmente aquella, ¿verdad?, para no ver a su hermana. Pero su hermana estaba ahí y no le daba la paz. Aquella hermana enfermó al paso de los años con aquella tristeza y mandó llamar a su hermana, la de las flores. Y ella dijo: si es para perdonarla, no la perdono, ni en vida ni en muerte. Y aquella hermana, pues, fue el sacerdote, la preparó, la ungió, se confesó, recibió la comunión, la unción y murió. Unos meses después muere la otra hermana de un cáncer en la garganta. Y antes de morir, sin consultarle, le llevaron al sacerdote, él mismo, párroco de las dos, el que ungió a una, iba a ungir la otra. Y la otra dijo: si tengo que confesarme, no me unja, no voy a perdonar a mi hermana. Pero mira, no la voy a perdonar. Se murió. Por la noche, o en la noche del velorio, invitaron al padre para que fuera a hacerle responso. El padre se negó de principio, ya que ella se negó al cielo. Pero bueno, ante la misericordia del Señor fue la insistencia de la familia, y haciendo las oraciones, y cuando empieza a asperjar con agua bendita el cuerpo empezó a echar humo, como cuando cae agua en una lámina caliente. Y dice el padre exorcista que el cadáver empezó a mover la cabeza diciendo que no. El padre no decía ni que sí ni que no, se quedó estático. Y cuando pudo regresar de aquella experiencia a hablar con la familia, se había ido todo el mundo corriendo. No había nadie. Si vivimos para el Señor
para el Señor, morimos. Pero si vivimos para el odio, para el diablo, morimos. O sea, recuerden que al final del tiempo, este cuerpo será revestido. Dios hará un cuerpo nuevo. Aunque haya ceniza, lo que haya, Él hará un cuerpo nuevo e iremos a gozar del Señor en cuerpo y alma. Entonces, ¿qué verdad nos revela este acontecimiento? Que es así. El demonio estaba reclamando que aquel cuerpo, aunque ya allí no estaba el alma, pero aquel cuerpo pertenecía a Satanás junto con el alma. En otro episodio perícopa del Evangelio, Jesús nos va a decir: procura reconciliarte con tu hermano mientras vas de camino. No sea que te agarre la policía, te lleve al juez, el juez te mande al alguacil y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último céntimo. Cuando el Señor nos manda ir por el mundo entero y anuncien el Evangelio, esto es parte del Evangelio. Yo no puedo decir solamente lo bueno, lo bonito, el Señor que perdona a la pecadora, el Señor que perdona al ladrón en la cruz del Calvario. Seguro, a todos los perdonó, con la condición de que no peques más. Entonces, no podemos anunciar una falsa misericordia. Tranquilo, haz lo que quieras, no pasa nada, Dios te entiende. Sí, pero Dios me dio mi entendimiento para que yo comprendiera sus mandamientos y su palabra. Pidamos la gracia en este domingo del perdón, hermanos, de perdonarnos. Estamos viviendo esta situación donde desde enero para acá, 9 meses, ¿no? 9 meses donde mucha familia ha tenido que resignarse a que su pariente muera sin poderlo ver y enterrarlo sin poderlo velar. Y si ha habido situaciones, conflictos, esto ha sido muy duro para quien le ha tocado vivirlo, pero nosotros no estamos exentos. Sino de esta situación podrán venir situaciones peores y vendrán situaciones peores, según la revelación de la Escritura, porque Dios quiere salvar al hombre y no hay manera de salvar al hombre si no nos sacude la conciencia. El hombre lamentablemente se acomoda y se acostumbra a todo. Yo me acuerdo las primeras semanas cuando empezó esto de la cuarentena, ¿quién se ponía un cubreboca? Era una cosa vergonzosa, ¿verdad? Y a ver quién tenía, quién no tenía. Yo mismo. Se me la llevaba en el bolsillo cuando iba al correo y ahí me la ponía, porque era extraño, era raro. Pero ya el comercio ha hecho espléndidamente de la mascarilla, hasta con motivos religiosos, y todo el mundo con mascarilla. Ya nos hemos acostumbrado a vivir con la pandemia, a vivir con el virus. No nos acostumbremos al pecado, no nos acostumbremos a vivir encerrados en nuestros resentimientos y en nuestro odio. Esto pasará, pero si hemos vivido para Jesús, moriremos para Él. De lo contrario, ya sabemos lo que nos dice el Evangelio. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Ave María Purísima.